características que podemos notar en la palabra de Dios son hombres de Dios en la misión de Dios de predicar el evangelio, como el apóstol Pablo, que fue comisionado, y en una ocasión él dijo: ay de mí si yo no anunciase este evangelio. Pablo sabía el compromiso que él tenía con predicar la palabra de Dios. Y qué bueno cuando nosotros podemos permitir que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia para hacer la voluntad de Dios. Pablo, en su caminar y forma de predicar, la Biblia nos relata que mientras él estaba atravesando la ciudad o la región de Frigia, le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar el evangelio en ese lugar. No era la dirección correcta, no era el lugar correcto. Dios tenía un objetivo en otro lugar, específicamente en Macedonia. Ellos llegaron a Misia, fueron a Bitinia, pero tampoco Dios le permitió a ellos anunciar la palabra de Dios en ese lugar, porque Dios tenía un propósito en Macedonia. Había un hombre que necesitaba el evangelio, había un hombre que necesitaba la palabra de Dios, y no solo ese hombre, sino toda una familia. Porque cuando Dios tiene un propósito para salvar, no solamente Dios quiere salvarlo a usted, sino que Dios también quiere darle salvación a toda su familia. Pablo ve la visión de un varón macedonio, es decir, que este hombre era un guardia que vigilaba o custodiaba una cárcel. La palabra del Señor relata que mientras Pablo predica, dice que una muchacha con espíritu de adivinación comenzó a decir: estos son los que anuncian el evangelio de Dios. Y Pablo, viendo varios días que esta muchacha comenzó a decirles que ellos eran los siervos de Dios que anunciaban, y ella es adivina, Pablo se vio en la obligación de reprender ese espíritu en el nombre de Jesús, que es el nombre que tiene la autoridad para echar fuera los demonios y sanar toda enfermedad. Pablo reprende ese espíritu de adivinación en esta muchacha, y de repente a ellos lo llevaron a la cárcel, porque esta muchacha le daba gran ganancia a su amo. Ese hombre hacía mucho dinero con esta muchacha adivinando, pero Pablo le arruinó el negocio a alguien que estaba engañando al pueblo. Y de repente ellos fueron encarcelados, puestos en la cárcel por echar fuera un demonio de una persona. Hermano, qué contraproducente. Cuando la gente está en un error, cuando la gente está sumida en su error, no mira que usted haya hecho un bien, porque Pablo hizo un bien en liberar a esa muchacha del demonio de adivinación. Ahora ellos están en la cárcel, golpeados, heridos por haber hecho un bien. Y mientras ellos están en la cárcel, porque hay cosas que nosotros en el momento no las estamos entendiendo, pero detrás de cada situación está la voluntad de Dios. Amén. Detrás de cada situación está el propósito de Dios. Mientras Pablo es golpeado y llevado a la cárcel, hermano, parecía como que no era el plan de Dios, pero déjeme decirle que cuando ellos iban a otra dirección,
por Galacia. Dice que el Espíritu se lo prohibió. Ahora ellos van rumbo a Macedonia y se encuentran en Macedonia de Filipo. Y ellos están predicando la palabra de Dios. Ellos estaban en la voluntad de Dios. Amén. Porque pareciera como que las cosas no le iban a salir favorables a ellos. Pero cuando Dios está en el asunto y Dios tiene el control de lo que Él está haciendo, nosotros sabemos que vamos a llegar a puerto seguro. Amén. Y mientras ellos son golpeados, maltratados, fueron heridos, fueron severamente castigados y echados en la cárcel, en lo más profundo, donde nadie podía escucharlo a ellos, hasta que comenzaron a alabar a Dios. Ellos estaban con cepos en las manos, tenían cepos en los pies. Hoy le decimos esposa, y no la esposa de nosotros. Pero ellos estaban en una condición, atados de manos y pies. Ellos están en lo más profundo de la cárcel, donde ni siquiera el rayo de la luz puede entrar. Pero ellos, no importando su condición, no importando la situación en la que ellos estaban, la Biblia dice que a medianoche ellos comenzaron a cantar y a alabar a Dios. Mientras ellos están golpeados, mientras ellos están heridos, comenzaron a alabar al Dios de todos los siglos. Comenzaron a bendecir el nombre del Señor y a exaltarle a Él y a cantar. Yo no sé lo que estaban cantando, pero su canto y su oración provocó un estruendo en la cárcel. ¿Cómo puede Dios provocar un estruendo en tu familia? Cuando tú comienzas a alabar la gloria de Dios, sin importar la circunstancia, Dios va a traer un de repente a tu favor. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y ellos comenzaron a bendecir y a glorificar el nombre del Señor en medio de su situación. Aleluya. Y pudiéramos decir, ellos estaban muy incómodos. Imagínense, hermano, vamos a analizar un poco. Atados de pies y manos. Quieren hacer alguna necesidad, no pueden. Están heridos porque antes le dieron una buena paliza y luego lo meten en lo más oscuro, en lo más profundo. Nosotros sabemos lo incómodo que es que uno no tenga agua para bañarse y usted está suelto. Imagínense ellos, atados, no pueden hacer ninguna necesidad. Wow, cualquiera se enoja y cualquiera maldice, pero ellos no estaban maldiciendo, porque ellos sabían que Dios algo iba a hacer. Amén. Cuando tú sabes que Dios está contigo y que algo Dios va a hacer, usted comienza a alabar a Dios en cualquiera que sea su situación. Oh, gloria al nombre. Mientras ellos comenzaron a cantar, no sé qué cantaban, no sé qué oraban, pero ellos estaban orando y cantando, y de repente vino el terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel. Aún los cepos que estaban en sus manos se abrieron, porque para Dios nada es imposible. Gloria al nombre de Jesús. Dios trajo liberación. Dios trajo libertad, como Dios quiere traer libertad a las almas, como Dios quiere traer libertad a las vidas, como Dios quiere transformar los corazones. Gloria al nombre de Jesús. Y lo más grande es que este hombre, cuando parece que estaba durmiendo y el terremoto lo despertó, porque bueno, están todos presos, las celdas están cerradas,
¿quién se va a ir de aquí? Comenzó a dormir, el hombre estaba durmiendo, y cuando despierta, que ve las puertas de la cárcel abiertas, ese hombre comenzó, hermano, a pensar lo peor, porque en ese tiempo, en esa época, cuando usted tenía a cargo una cárcel y usted dejaba escapar los presos, usted pagaba con su vida o con su familia. Y este hombre parece que es de esta gente que sí ama a su familia, porque él tomó la espada de hacer su servicio y se quiso matar. Quiso quitarse la vida porque él entendía que todo el mundo se había escapado. Pero mientras él intenta quitarse la vida, no sé cómo Pablo lo vio. No sé cómo lo pudo ver, pero Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios no permitió que ningún preso se escapara de la cárcel. Gloria a Jesús. Todos se quedaron ahí, fueron atrapados por el poder de Dios. Hermano, Dios es maravilloso, es asombroso lo que Dios hace. Gloria al nombre de Jesús. Wow, las obras de Dios. Y dice la palabra de Dios que tomando luz se precipitó adentro. ¿Cómo lo vio Pablo? No sé, pero Pablo lo vio. Le dijo: no te hagas daño. Pero hay algo. ¿Saben quién era el objetivo? Ese mismo hombre era el objetivo de Dios. Aleluya. Él era el propósito por el que el Pablo estaba preso. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque él hizo la pregunta. Cuando entró adentro no hubo que predicarle mucho. Se puso de rodillas y dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Bendito el nombre de Jesús. Porque fue un milagro. El terremoto fue un milagro. El que, señores, ¿quién está preso y ve la puerta abierta y se queda? Fue un milagro de Dios. Amén. Usted teniendo la oportunidad de su libertad y quedarse ahí. Y dice que los presos estaban sueltos. No tenían nada en las manos. No había impedimento. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios no hace nada sin revelárselo a sus santos. Aleluya, aleluya. Por eso, mientras Pablo ve la visión, pasa acá y ayúdanos. Eso fue lo que Pablo vio. Que el varón macedonio le dijo: ven, queremos que nos ayude. Y hay gente que están pidiendo auxilio y Dios vino a ayudarte. Aleluya, aleluya. Porque hay gente que están viviendo una vida llena de amargura y de tristeza. Hay gente que no son felices y Dios está diciendo: yo vine a tu ayuda. Aleluya, aleluya. Este hombre necesitaba ayuda, su familia. Por eso, cuando él miró que Pablo estaba ahí, preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aleluya, aleluya. Como muchas personas se preguntan: ¿qué yo debo de hacer para heredar la vida eterna? La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. Aleluya. No sentir remordimiento, sino la necesidad de un cambio en nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos. Yo no maté, yo no robé, yo no hice nada. Yo tampoco. Pero este es el mensaje del Evangelio, que tenemos que arrepentirnos.
Aleluya, aleluya. y creer en el Señor Jesucristo para que podamos ser salvos. Amén. Por eso el arrepentimiento tiene que traer un convencimiento de que en el Señor Jesucristo obtendremos el perdón de los pecados, siendo bautizado en su nombre y siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo comenzó a predicarle. No se preocupe, ahí. Su familia en la casa. Él llevó a Pablo a su casa. Porque esto fue un tremendo milagro de Dios. Después de que él tomó la luz y le dijo: señores, ¿qué debo de hacer? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la promesa de Dios, el propósito de Dios es salvarlo a usted y también salvar a su familia. Y dice que le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa, y tomándole aquella misma hora les lavó las heridas. Aleluya. Y fue bautizado con todos los suyos. Aleluya. Ese hombre recibió el bautismo con toda su familia, porque no solamente Dios te quiere salvar a ti, joven, Dios quiere salvar a toda tu familia. Aleluya, aleluya. Hermano, cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa de qué manera va a ser el propósito. A veces no entendemos cómo Dios va a obrar, pero de una u otra manera Dios va a obrar para mostrar su poder. Pablo tuvo que pasar por la cárcel para poder dar con el hombre que Dios quería salvar. Aleluya. Porque Dios trabaja de manera inesperada. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero así trabaja Dios. Porque esta palabra del Evangelio se predica para que todo aquel que en él cree no se pierda, Aleluya. mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A la gente le gusta más la maldad que la verdad, la mentira. Pero Dios tiene un plan y un propósito de libertarte, de sacarte de las tinieblas. Oh, gloria al nombre de Jesús. Por eso Él dice: venid a mí todo el que esté cargado y trabajado, que yo les haré descansar. Aleluya. Dios quiere darte el reposo del Espíritu Santo. Dios quiere darte sosiego en tu vida. Dios quiere darte libertad del cautiverio, de la opresión que usted vive. Dios quiere sanarte. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere darte el privilegio y la oportunidad de que usted sea salvo en el Señor. Por eso se predica este evangelio. Aleluya. Y el apóstol enseguida los bautizó. Y dice que se regocijó con ellos y le dio de comer. Gloria a Dios. Después de este gran evento, después de ser bautizado con toda su casa, con toda su familia. Pero también nosotros podemos mirar que la palabra del Señor habla de una mujer que se llama Lidia. Lidia estaba en la playa y siempre esa gente salían a orar.
y a buscar a Dios ahí en la playa. Pero había un pequeño inconveniente en la vida de Lidia y de los que estaban en la playa. Es que ellos no habían sido bautizados todavía. Ellos creían en el Señor y salían todos los sábados a orar. Y Pablo llegó a la playa. Y mientras Pablo está predicando o exhortando la palabra, la Biblia dice que Dios le abrió el corazón a Lidia, como Dios va a abrir el corazón de mucha gente aquí en la cueva, para que entiendan y oigan la palabra de Dios. Dios le abrió el corazón a Lidia, y Lidia fue convencida por el Espíritu Santo, porque esta obra no es de nosotros, es de Dios. Él es el que convence de pecado. Él es el que convence de justicia. ¿Y sabe qué sucedió? Lidia fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que han dicho, bueno, yo sirvo al Señor. Sí, es bueno que usted sirva al Señor, pero también usted tiene que entender que la Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted cree eso es muy bueno, pero le falta ser perdonado en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque Lidia era una servidora de Dios, pero ella necesitaba ser bautizada en el nombre de Jesús. Amén. Por eso Dios es el que se va a encargar de abrir los corazones. Aleluya. Dios es el que va a convencer de pecado y de justicia. Nosotros creemos eso. Amén. Que Dios es el que convence, es el que obra en justicia. Gloria a Jesús. Por eso Pablo predicó, pero mientras él estaba predicando, como estoy predicando, Dios comenzó a abrir corazones y mentes para entender el propósito de Dios. Porque hay algo. Yo sembré, Apolo regó, dice Pablo, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que permite, o como dice su palabra, Él es el que produce en nosotros como el querer y el hacer de su buena voluntad. Amén. Él es el que va a hacer la obra. Amén. Gloria. Porque el que la comenzó la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Por eso el escritor hace énfasis sobre Lidia, porque era una mujer vendedora de púrpura, era negociante, pero sacó todos los sábados para orar en la playa de retiro, hasta que llegó la voz de Dios a su corazón. Aleluya, aleluya. Como Dios va a hacer que su voz llegue a muchos corazones en este lugar. Aleluya. Una de las cosas que Juan dice, Juan dijo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está el que no conocéis. Él os bautizará con Espíritu Santo. Porque Juan estaba anunciando
y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero nosotros sabemos que en su voluntad hay un propósito. Aleluya. Y ese propósito no será quebrantado. Gloria a Dios. Por eso quiero decirle esta palabra a usted. A veces nosotros nos sentimos, como decía el predicador el domingo, sin salida, acorralados, que no sabemos lo que vamos a hacer. Pero hay algo que se llama la voluntad de Dios, que está por encima de nuestras inseguridades. Amén. Está por encima de nuestros temores. Gloria a Y de Dios. repente Dios obra de manera inesperada. Cuando menos lo pensamos, llega el sí de Dios. Amén. Por eso Pablo pasa en la cárcel. ¿Quién diría? ¿Por qué tengo que ir a la cárcel si solamente tengo que ir a predicarle a alguien? Sí, el carcelero necesitaba saber que hay un Dios que puede abrir las puertas de la cárcel, aunque no Aleluya. tenga las llaves. Aleluya, aleluya. El carcelero necesitaba saber que Dios puede hacer que todo tiemble y nada se derribe. Aleluya. El carcelero necesitaba ver el poder de Dios en acción. Amén. Y a través de golpes. Por eso lo que le estoy tratando de decir, posiblemente usted sea muy golpeado en la vida, pero el propósito y la voluntad de Dios se va a revelar en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Puede ser que seamos golpeados, Gloria a Jesús. pero cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer en nosotros. Amén. ¿Cómo? No sé. Pero hay cosas que Dios las permite para que la fe en nosotros crezca. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Todos nosotros somos probados de una o de otra manera. Amén. Pero procuremos que en medio de la prueba le seamos fiel a Dios y le honremos. Póngase. Ha sido predicada. Hemos hablado, Señor, de tu voluntad. Hemos hablado de tu verdad. Señor, este lugar está en tus manos. Las almas son tuyas, Señor. Gloria a Jesús. Tú no quieres la muerte del impío. Tú quieres que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esa es tu voluntad, Señor. Que seamos salvos de la ira venidera. Aleluya. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, cada familia. Fortalece cada hermano, Señor. Que podamos ser, Dios mío, cada día más fuertes en ti, Dios. Ayúdanos en medio de cada dificultad a saber, Dios mío, cómo actuar, cómo caminar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu propósito, Señor, cada uno. El pueblo que espera a Cristo dice amén. Recordando que sin paz y sin santidad. Nadie verá. Amén.